8:24 y a esta hora en la agenda parlamentaria vamos a presentarles una mesa de trabajo sobre el estudio del patrimonio del Valle de Sondondo. Esto se lleva a cabo en el auditorio, en el anfiteatro José Abelardo Quiñones, acá en el Palacio Legislativo. Este evento ha sido organizado por el congresista Humberto Morales. Veamos. En nuestro pueblo. Y fue ahí, en el Valle del Sondondo, el extirpador de idolatrías, ¿no? Albornoz, que también comenzó por ahí. Nuestra dura resistencia desde Ayacucho se ha ido escrita a lo largo del tiempo. Hoy hace poco se publicaba un libro, El espía del Inca, ¿no? Un libro muy interesante, porque no solo, a pesar de que es una novela, no solo recrea el escenario de lo que posiblemente fue el Valle del Sondondo en ese momento, sino además entrelaza con la historia misma de nuestro pueblo, del Perú. Y entonces todo este camino recorrido por nosotros tiene una esencia histórica y tiene que ser reivindicado. Los caminos se escriben así, hermanos, hermanas, paisanos, con mucha dificultad. Pero hemos llegado ya a este punto, y esta ley que declara de interés nacional la promoción e inclusión del corredor turístico del Valle del Sondondo, ubicado en la provincia de Lucanas, departamento de Ayacucho, en el Plan Estratégico Regional de Turismo, PERTUR, del Gobierno Regional de Ayacucho, tiene una importancia, básicamente porque en sus 3 artículos, que ha sido ya aprobado y publicado hoy en la Ley 3971, la primera es que se declara de interés nacional la promoción del corredor del Valle Turístico y Valle de Sondondo, que en ese momento era una demanda de nuestro pueblo, y que fue coordinado con el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura dio una opinión favorable, y eso es lo que hay que agradecer, y está acá, seguramente nos explicarán por qué y cómo fue eso. Además, se dio una responsabilidad al gobierno regional a través de PERTUR para que ejecute esta actividad. También está, y se ha encargado al Ministerio de Cultura, la declaratoria de patrimonio vivo, que seguramente también nos explicarán cuáles son los caminos. Entonces, esta ley permite no solo reivindicar el tema histórico, la que acabamos de hablar, de Albornoz, Guamán Poma de Ayala, y ahora con los nuevos escenarios de Dumete, lo que trata ahora es de que en este nuevo escenario podamos lanzar el Valle del Sondondo al mundo, pero al mismo tiempo pueda reivindicar económicamente a un pueblo que no vive de otra cosa que su cultura. Nuestro pueblo no vive de otra cosa. Ayacucho, como región completa, no hay industrias. No hay una inversión en grandes industrias, no la hay. Somos un pueblo pobre, que vive en el norte de su universidad, de lo que pueda producir su universidad: conocimiento, arte, música, ciencia. Sus grandes pensadores, muchos de ellos han sido acribillados durante la época de la violencia en nuestro pueblo, y que hoy se está reivindicando en la investigación científica. De eso vive el norte. El sur vive también de la música, el arte y la agricultura. Y ahí quepa la necesidad histórica de que una ley pueda obligar a entes del Estado a fijarse en esa parte de nuestro pueblo. Hoy, cuando el gobierno ha pedido y ha dicho de que su interés irá por la diversificación productiva, aparece el Valle de Sondondo para poder plantear salidas a esa etapa de diversificación productiva, que ya lo planteamos nosotros de la bancada. Entonces, yo quiero agradecer infinitamente a ustedes por estar acá, a los alcaldes, la Embajada de Francia, que te ha enviado una representante, quien yo agradezco infinitamente, igualmente a los miembros de la mesa, darle la bienvenida, no sin antes decirles de que la construcción de una patria diferente, más digna, más nuestra, no solo es una lucha de la fuerza, sino es también una lucha del conocimiento, una lucha del pensamiento, una lucha ideológica. Estos esfuerzos se tienen que seguir escribiendo desde nuestro pueblo y en el corazón de nuestro pueblo. Muchas gracias y bienvenidos.
Agradecemos las palabras del congresista de la República, Humberto Morales Ramírez, promotor y organizador de este importante evento. A continuación, le vamos a dar la palabra a la representante del Ministerio de Cultura, a la directora general de Patrimonio Cultural, la doctora Shirley Mozo Mercado. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Primero quiero agradecer la invitación del congresista Humberto Morales. Yo creo que este espacio de convergencia entre todos nos ayuda a entender y a reconocer nuestro patrimonio. Quiero hacerle extensiva las palabras del ministro Luis Jaime Castillo. Él tenía todas las intenciones de venir, pero me ha pedido que le haga presente su saludo. Y efectivamente nosotros venimos ya hace bastante tiempo trabajando sobre el reconocimiento de los valores patrimoniales que deben fortalecer la identidad de los pueblos. En el caso del Valle de Sondondo, nosotros hace 2 meses tuvimos un proyecto muy interesante que venía de la mano de UNESCO y era la ampliación y la actualización de el patrimonio cultural en la lista indicativa. ¿Qué es la lista indicativa? Es la lista previa a la declaración como patrimonio cultural de la humanidad. En ese proceso estaba identificado el Valle del Sondondo y ha sido ratificado y está incorporado ahora en esta estructura. ¿Eso qué significa? Significa el reconocimiento de sus valores no solo paisajísticos, sino también a nivel de patrimonio vivo. Es un patrimonio mixto, es así como nosotros lo entendemos. Entonces, el proceso de la declaración que nosotros estamos iniciando es a través de la Dirección de Paisaje Cultural. Un patrimonio integrante del paisaje cultural no solamente habla de las tradiciones de los pueblos, sino de cómo estos además viven y aportan a través del espacio geográfico en el cual se desarrollan. Esta característica es sumamente importante de resaltar en el Valle del Sondondo. En el Perú, muy pocos son los escenarios de este tipo y además muy pocos los que han iniciado este proceso declarativo. Nosotros ahora estamos en un proceso previo de actualización de información, porque es importante tener el tema de registral de las dimensiones y las extensiones que hay. Hay un proceso de consulta previa que seguramente lo tendremos que hacer de manera coordinada, como hemos venido trabajando hasta el día de hoy, y yo estoy convencida que el reconocimiento será muy pronto. La elevación del expediente hacia el Comité Mundial de UNESCO tiene un proceso y tiene compromisos que llevar. Saludo la presencia de los alcaldes aquí porque eso realmente fortalece el proceso. Finalmente la declaración lo que hace es reconocer el orgullo por el cual nosotros tenemos una memoria colectiva, nos hace entender de dónde venimos, hacia dónde vamos y dónde realmente pertenecemos. Yo finalmente, congresista, encantada de participar en este tipo de eventos. Yo creo que la labor del Congreso es esa, formarnos, enseñarnos y orientarnos a la conservación y la preservación de donde nosotros vivimos. Gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Shirley Mozo Mercado, representante del Ministerio de Cultura. A continuación le vamos a dar la palabra a la señora Silvia Dana Echevarría. Ella va a hablar, nos tiene una ponencia sobre el compromiso de la comunidad peruana en el extranjero hacia el patrimonio cultural del Valle del Sondondo, actividad, asociación y patrimonio de esta cultura. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, señor congresista, por esta invitación, por este acojo que nos da a esta Casa Ciudadana. Y muchas gracias a todas las autoridades presentes, así como la presencia de la Embajada de Francia. Como ustedes saben, yo ya estoy 25 años viviendo en mi país de adopción, Francia, y esto me ha permitido absorber y captar una cultura hermosa y que me permite también venir y hacer un puente con mi país y decir, ¿por qué no trabajar por la cultura del Perú? Nosotros somos los amigos del patrimonio.
Esta asociación se creó allá en París, un 21 de abril del 2016, por una razón muy importante. Una familia aucarina, un grupo de ciudadanos aucarinos, nos hizo un llamado casi desconsolado, diciendo que desde el año 2006 han trabajado duramente para que en el año 2011 han podido lograr, gracias a la iniciativa de la sociedad civil, que su iglesia, la iglesia de Aucará, sea nombrada Patrimonio Cultural de la Nación. Pero se daban cuenta en ese momento dado que necesitaban un expediente técnico inmenso, grande, costosísimo, y que en ese momento no tenían las posibilidades de financieramente poder lograr la realización de ese documento. Nos llamaron nosotros, los descendientes de aucarinos viviendo en París, y nos pidieron que les ayudemos. La única respuesta que pudimos dar en ese momento era decir: en París adoran el patrimonio, no solo el patrimonio francés, sino también el patrimonio del mundo. Entonces, hagamos una presentación de esta iglesia allá en la Ciudad Luz con los códigos que se espera. ¿Eso qué quiere decir? Tuvimos que organizar con la comunidad de Aucará la presentación de un video. Tuvimos que hacer traducciones, tuvimos que entrevistar a las autoridades de la época y muchas cosas más como documentación, etc. Esta preparación duró casi un año. 17 personas intervinieron en esta preparación, traductores, autoridades, benévolos, voluntarios entre Lima, Aucará y París. ¿Y qué se logró? Se logró nuestra primera conferencia. Fue un 21 de abril del año 2016, que se llamó la Iglesia de Aucará, Patrimonio Cultural de la Nación. Gracias a la ayuda de la delegación peruana en la UNESCO, situada en París, que fue el embajador Manuel Rodríguez Cuadros, que nos ayudó a presentar la Iglesia de Aucará, y que también vino de Lima un asesor de la Comisión de Refaccionamiento, Víctor Javier Echevarría Mejía, egresado de la Universidad Católica. Esta primera presentación trajo un público muy, muy institucional. Embajadas, delegaciones ante la UNESCO, ayuntamientos, universidades, instituciones, asociaciones franco-peruanas. Fue algo inesperado tener frente a mí a la alcaldesa del Distrito 8, la señora Otzer, tener ante mí representantes de universidades como París Diderot, tener ante mí embajadores en personas. Patricio Ales, antiguo embajador de Chile, estuvo en persona. Todos ellos para conocer la iglesia de Aucará en París. Este éxito nos hizo que, y al pedido del público, pudiéramos presentar una segunda conferencia el año siguiente. El año siguiente presentamos una conferencia con una alianza con una asociación llamada Los Compañeros del Deber. Los Compañeros del Deber son una gran asociación inmensa, casi 5.000 personas, que se ocupan desde hace ya varios cientos de años, entre otros, a la formación y a la restauración de catedrales en Francia. Pero, efectivamente, el interés que mostraban en poder ayudar a la iglesia de Aucará dependía de grandes inversiones financieras, que por el momento no era el caso. Pero esto nos ayudó también a que podamos continuamente trabajar para una tercera conferencia, y fue en el año 2018 que decidimos no solamente tratar de conocer la iglesia de Aucará, sino nos preguntamos qué es lo que pasa alrededor de la iglesia de Aucará, y descubrimos, porque cuando se vive a la distancia no se puede ver directamente qué pasa en Aucará o qué pasa en el Valle del Sondondo, y descubrimos que existía la fiesta del agua. Ya sabíamos que existía la danza de tijeras, pero no comprendíamos su conexión también entre la iglesia de Aucará y la fiesta del agua, y decidimos llamar a esa tercera conferencia que hicimos el año pasado, el sincretismo religioso en el Valle del Sondondo, gracias a la fiesta del agua, la danza de tijeras y la iglesia de Aucará. Esta conferencia fue presentada 3 veces en París y 4 veces en Lima el año pasado, entre noviembre y diciembre del año 2018. Para que más o menos se enteren qué cosa es la Asociación de los Amigos del Patrimonio, es una asociación francesa no lucrativa, está hecha por benévolos, quien dirige es
vuestra servidora, yo soy comisario de cuentas, experto contable en Francia, trabajo con empresas y esto se hace en las horas que tenemos tiempo. Mi consejo de administración está conformado también por expertos contables y comisarios de cuentas franceses que no conocen el Perú, pero que les encanta apoyar a este tipo de iniciativas patrimoniales. Pero podemos preguntarnos, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es el resultado de estas 3 conferencias? ¿A qué ha servido tanta ayuda, tanto contactos el año 2016, 2017 y 2018? Lo que hemos creado sin querer y sin pensar han sido misiones de voluntariado. Misiones de voluntariado que en Francia es el cotidiano de cada día. Y aquí poco a poco se presentan estas situaciones. Lo voy a explicar. En el año 2016, la doctora Alba Choque Porras, historiadora de arte, propuso un mini programa de prevención contra el deterioro de las pinturas coloniales que abriga esta iglesia. Es decir, trajo a sus alumnos con sus propios recursos y pudo, por lo menos, abrigar estas pinturas coloniales que son preciosas. La más grande mide 2 metros de largo por 3 metros de ancho y que tienen más de 400 años de vida y que todavía subsisten y que se encuentran en un estado de deterioro terrible y catastrófico. Ella vino, estuvo 2 días con sus alumnos y trató por lo menos de desterrar estas pinturas que se encontraban por tierra y poco a poco sacudirlas y restablecerlas. Llevé a mis hijos, llevé a mi esposo porque tenían que ver la obra de esta señora. En el año 2016, a fines del año 2016, justamente en el año que hicimos nuestra primera conferencia, pasó lo que yo llamaría el primer milagro, o que yo llamaría también el primer hecho marcante que nos dice, sí, hay que seguir trabajando por el Valle del Sondondo. Sucede que tuvimos la proposición de una pareja de arquitectos, la arquitecta Silvia Quinto y el arquitecto su esposo David Porzocarrero, que propusieron de manera gratuita y benévola constituir el expediente técnico que tanto cuesta en horas, en financiamiento. Esto fue algo que la comunidad aucarina lo recibió con mucha emoción. Estos arquitectos viajan de manera periódica a Ocará para seguir justamente el montaje de este expediente. Es la comunidad de Ocará que los alimenta, es la comunidad de Ocará que los abriga y mi asociación trata de defender con los viáticos. Y este es un hecho que marcó, yo pienso, la historia, no solamente de Ocará, sino poco a poco la del Valle del Sondondo. ¿Qué pasó en el año 2017? Hay una universidad que tiene un máster cultural y de comunicación trilingüe que nos pidió, por favor, escribir toda esa experiencia, que la señora Quinto escriba un artículo de lo que está pasando en Ocará, de lo que está pasando con este progreso patrimonial, y también pidió que escribamos. He traído una copia, un ejemplar de este libro. Entonces, es la primera vez que una biblioteca de una universidad tiene artículos en francés y en español sobre lo que pasa no solo en Ocará, sino en el Valle del Sondondo. Hemos traído algunos ejemplares que nos permitiremos seguramente repartirlos entre ustedes. En el año 2018, gracias a la iniciativa del Servicio de Patrimonio Cultural del Ministerio Peruano de Relaciones Exteriores y en coordinación con el Ministerio Peruano de Cultura, más de 100 embajadas peruanas en el mundo han recibido una alerta virtual. ¿Esto qué quiere decir? Han recibido un comunicado oficial sobre la pérdida de los cuadros coloniales y otras piezas sagradas de la iglesia de Ocará. Entonces pensamos que la palabra patrimonio y las conferencias han servido para algo. Y por último, en esos tres años siguientes consecutivos, integramos la Semana de la América Latina. Una semana, París se viste de colores y atrae al mundo con conferencias, con exposiciones, con presentaciones, con asociaciones como la nuestra para apoyar la difusión del patrimonio de América Latina y notamente en mi caso el peruano. Y esto no se ha quedado aquí, este es un constato y nos damos cuenta poco a poco que más manos, más pensamientos, más profesionales avanzan en esta causa y es por eso que este año se generan nuevas misiones, se generan nuevas interrogaciones. Por ejemplo, descubrimos que las iglesias
que Aucará tiene iglesias hermanas en el Valle del Sondondo, tiene decenas de iglesias en las cuales todas, quizá todas, guardan las características para que se conviertan en patrimonio cultural. También nos preguntamos cuáles son las festividades de todos los poblados y hemos tratado solamente de captar a una población que es la de Aucará, pero les aseguro que hay decenas y decenas. Llamaríamos patrimonio inmaterial. Y también nos podemos preguntar cómo podemos recuperar esta memoria colectiva si no es a través de la investigación y trabajos. La propuesta, esa es una misión. Todos los años recibo una llamada telefónica de los compañeros del deber y que me dicen: señora, ¿cuándo podemos ir al Valle del Sondondo? Y comenzar a formar a la gente, comenzar a decirles cómo se hace un techado, cómo se hace una carpintería, etcétera. Hay una segunda presentación que está en curso de impresión, siempre por la Universidad París Diderot, y que nos ha pedido la redacción de 2 artículos. La señora Quinto ha escrito Los Santos Patronos, dinámicas económicas y culturales en la región. Un ejemplo es el señor Duntuna, y en mi caso, Apus, iglesias y fiestas costumbristas. Les hablaré después, porque voy a terminar mi discurso con una breve presentación video de 8 minutos, y les hablaré inmediatamente 1 minuto sobre la misión de voluntarias restauradoras. Esa es la noticia todavía. Esa es la noticia de sorpresa. Y podría permitirme también decirles qué nos impide incluir en las currículas educativas la noción de patrimonio desde la educación primaria, como se hace en Francia. ¿Qué nos impide armar una temática hacia tesis universitarias de varios ámbitos, sobre todo educativos? Y les pido 8 minutos más para que podamos apreciar un primer video. Fue el primer video que presentamos en la conferencia del año 2016, presentando la iglesia de Aucará. Comenzamos con ella para la presentación del Valle del Sondondo. La 1, SI1OT. La palabra Aucará viene de 2 palabras quechuas. Apu, que significa rico, jara, suelo o corteza. El distrito de Aucará se encuentra ubicado en el departamento de Ayacucho, la provincia de Lucanas. Este pueblo tiene pues sitios importantes como el Cerro Huachoeseca, al pie del cual se encuentra este pueblo, el Cerro Cristalino. También podemos encontrar residuos de culturas antiguas, desde los huaris hasta nuestra época. Religiosa muy profunda, pues en Trancapata, la zona que está a 2 kilómetros del pueblo de Aucará, fue encontrado el señor de Untuna. La iglesia fue fundada en el año de 1660 por los jesuitas. Las partes principales de la iglesia de Aucará son los altares del arte principal y los laterales pertenecientes al señor de Untuna y al nazareno, además del coro, el púlpito.
20 años regresé a mi pueblo y mi primera opinión fue visitar la iglesia de Ahucará, que estaba totalmente abandonado, de un estilo descuidado, especialmente los cuadros, que en un principio eran 33 cuadros y solamente encontré 14 de ellos. La iglesia tiene 2 torres. La torre del lado derecho está totalmente bien, con sus campanas de hace varios siglos, pero la torre del lado izquierdo está totalmente deteriorado, donde se ha prohibido que ingresen personas. Al exterior de la iglesia está muy abandonado, especialmente por las lluvias que han corroído mucho los adobes de la iglesia y las tejas que habían sido también totalmente abandonadas. Tuvimos que restaurar y poner una canaleta a todo alrededor de la iglesia. Después de mi visita, reuní a todos los ahucarinos aquí en Lima, que tenemos una asociación, y ahí se presente el completo abandono de esta iglesia. Entonces se nombró una comisión y fui nombrado presidente de la comisión de refacción de la iglesia de Ahucará. Después de varias gestiones en el Ministerio de Cultura, tuvimos la oportunidad de sacar Patrimonio Nacional de la Inmaculada Concepción de Ahucará. Nuestra primera intención fue el de llevar a especialistas. En primer lugar, llevamos a los profesores, a 3 profesores de la Escuela de Bellas Artes que hicieron el estudio de los cuadros. También llevamos a 4 restauradores, arquitectos restauradores, para el estudio por dentro y por fuera de la iglesia. Y ahí nos hemos quedado porque necesitamos un fuerte capital para pagar el estudio de estos arquitectos. Este patrimonio cultural necesita mucho apoyo y bastante cooperación. Aquellas personas que quieran ver a un patrimonio restaurado completamente. Después de 25 años de haber trabajado en el Colegio Franco-Peruano, tuve la oportunidad de planificar la visita a mi tierra natal, Ahucará. Tuve la oportunidad de visitar todas las ruinas que existen acá y en especial al templo que está detrás de mí, para sensibilizar a la población y a todos los que adoran y quieren este patrimonio. Tuve la oportunidad de publicar 2 revistas, Descubriendo Ahucará Estos son un conjunto de obras que en principio debemos remarcar 2 valores. Primero, el valor de patrimonio cultural de la nación y también el patrimonio latinoamericano que se encuentran inmersos dentro de este recinto religioso que es la iglesia de Ahucará. Son pinturas, muchas de la escuela cusqueña, en su gran mayoría, que poseen unos marcos dorados. Una peculiaridad es que estos marcos además llevan una serie de flores y ornamentos coloridos, polícromos, que son una característica propia que aplicó la escuela cusqueña, pero para envíos al centro del país. Por otro lado, tenemos el contenido de las imágenes. Muchas parece que son de un mismo taller que ha venido del Cusco, como la Virgen con el Niño, como también la Sagrada Familia, los desposorios de la Virgen, mientras que otras parece que han sido añadidas poco a poco, lo cual nos está mostrando la gran influencia tanto económica, social y política que tuvo Ahucará en el siglo XVII y seguramente en el siglo XVIII, para que estas obras estén o formen parte de este espacio arquitectónico. Se debe tratar de, colocar a todas estas fiestas bajo un programa de conservación preventiva. Por otro lado están también estas columnas salomónicas que sustentan
el coro y el sotacoro de esta iglesia, que también tiene una serie de añadidos característicos de estas iglesias barrocas que son en diferentes distritos y ciudades al interior del país en tiempos virreinales, ¿no? Y lo que me parece fantástico de esta iglesia es el colorido que tienen ciertos tabladillos con ornamentación florida, algo que solamente he visto en el Cusco, pero que aquí en un lugar como, digamos, en Ayacucho, pues es importante resaltar y también tratar de restaurar. Bien, lo importante de la provincia de Lucanas es que fue cuna del cronista Felipe Guamán Poma de Ayala, cuyo lugar de nacimiento se encuentra en el Valle de Sondondo, lugar donde ha nacido este cronista indio. Con el cuadro de la Inmaculada Concepción Condonante, que viene a ser, de todas las pinturas, de toda la colección de obras de la iglesia de Aucará, la que tiene mayor significado. Lo más importante de este cuadro es que ha tenido que venir un pintor directamente aquí a Aucará a realizar esta obra. Lamentablemente, pues se han perdido los ángeles que están en la parte superior, que están coronando en ese momento a la Virgen, ¿no? Miren la delicadeza del rostro. Esta imagen necesita una urgente restauración para que esté en todo el esplendor en el cual debería permanecer. Muchas gracias. Y bueno, para concluir, después de este video, tengo una inmensa noticia a anunciar. Después de 3 años de arduo trabajo de difusión, que se hace con convicción y con pasión la difusión, presentarse a un público y convencer que Aucará y las iglesias del Valle de Sondondo bien vale la pena conocerlas en el mundo. Es gracias a esta sinergia que se ha establecido entre Lima, Aucará y París, que 3 restauradoras parisinas, 3 restauradoras francesas han decidido llamarme y decirme: señora Dana, nosotros queremos ir a Aucará, nosotros queremos pasar un mes allá libremente, ayúdenos a conseguir los pasajes, comida y establecimiento, y queremos dar un mes de nuestro trabajo de manera completamente gratuita para poder salvar por lo menos un cuadro. Ese día yo pienso que no dormí porque no creía lo que escuchaba. Y tuve que reunirme muchas veces con estas 3 señoritas. Ahí las vemos, son 3 restauradoras, una de ellas profesora de arte y de restauración, y las 2 otras que se encuentran al costado izquierdo y derecho han sido sus exalumnas. Las 3 tienen talleres profesionales de restauración en París y en región parisina, y ellas en este momento se encuentran en la iglesia de Aucará. Yo tengo un pensamiento hacia ellas. Y esto se ha organizado, ustedes podrán imaginar, ha durado casi 6 meses porque van de manera voluntaria. La comunidad de Aucará las alimenta, las aloja. Mi asociación allá, gracias a los esfuerzos de la comunidad peruana en Francia y gracias al Consulado del Perú, pudimos obtener sus pasajes. Y también es la comunidad también de Aucará que pudo establecer esta mesa de trabajo. Esa mesa de trabajo se encuentra en la iglesia. Ellas están restaurando
un cuadro, están tratando de salvar el más grande, el más catastrofiado, que es la Virgen del Carmen y las almas penitentes del purgatorio. Ahí podemos ver en la mano derecha cómo ese cuadro estaba en el año 1977, después en el año 2011, cuando se anunció que la iglesia de Aucará era nombrada Patrimonio Cultural, y hoy en día es la tercera imagen en el estado en que se encuentra. La imagen que encuentran en el medio es justamente el estado del cuadro, y que ahora se está tratando de restaurar, y las últimas imágenes que ven son poco a poco cómo están llegando efectivamente a restaurarlo. Restaurar es una palabra muy grande, en realidad a conservarlo y salvar los hongos que han atacado ese cuadro. Termino quizá dando una conclusión preliminar y diciendo, con todo esto que nos ha pasado hace 3 años, con todo este dinamismo que se vive entre Lima, Aucará y París, es que no estamos quizá yendo hacia una nueva noción de responsabilidad social patrimonial. Yo me pregunto si cada arquitecto del Perú pudiera consagrar 80 horas de su vida a cada iglesia. Yo pienso que estaríamos dentro de una nueva noción de responsabilidad social patrimonial. Y por último, hago una proposición a las diversas comunidades del Valle del Sondondo, Cabana, Jeja, Sondondo. Hay decenas, perdonen que no las nombre todas en este momento, proponiéndolas que me traigan escritos, que nos alcancen filmes, videos, aunque sean amateurs, para que mi asociación allá en París siga difundiendo y siga presentando el patrimonio del Valle del Sondondo, porque su servidora está para ello. Gracias.